Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Radio Polar. Soy Javier Muñoz y en este día martes 27 de octubre quiero saludar a todas las personas que hicieron posible este gran triunfo de la democracia el día domingo, que aunque pueda sonar una frase cliché, realmente con la gran participación de personas que fueron, a pesar de estar en pandemia, marca un hito histórico que sin duda las generaciones venideras recordarán y estudiarán en sus textos de historia. En el día de hoy vamos a conversar con la periodista avecindada en la región de Magallanes, Cindy Galás Solar, quien actualmente trabaja en el PAR Explora Magallanes y con quien habíamos tenido la intención de conversar hace harto rato, pero hoy día lo vamos a poder hacer para analizar la contingencia, especialmente la situación del plebiscito, los medios de comunicación y el periodismo en general. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos dicho en la presentación del programa, hoy ya nos encontramos con una periodista amiga. Por fin estás con nosotros en ¿Y tú qué opinas? Me refiero a Cindy Galás Solar. Cindy, ¿cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Al fin nos resultó. Es cierto, bueno, Cindy ha estado detrás de varios entrevistados y entrevistadas que hemos tenido en el programa porque ella es la periodista de Explora Magallanes, del Par Explora, entonces nos ha permitido poder traer personas para hablar de ciencia, para hablar de tecnología, de innovación, de educación, en varios momentos del programa. Y hoy día vamos a conversar nosotros, primero, en tu rol de periodista, segundo, como una magallánica adoptada, ya, Sí. ya bastante tiempo en la región viviendo y parece que para quedarte, digámoslo así. Y ella además ha realizado parte de este rol actual en el Par Explora como corresponsal de medios de comunicación, trabajando también en otros medios de la región. Entonces, ha conocido cómo se lleva adelante este espacio mediático de la información en nuestra región. Y la primera pregunta, Cindy, antes de entrar de lleno a lo que queremos conversar sobre el día domingo, eh, ¿cómo ves tú este espacio de poder desarrollarte las comunicaciones en Magallanes? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, así como tú lo nombrabas, suena súper interesante, así, hoy ha sido corresponsal y todo, pero son cosas que han ido pasando, sin mentirte. Cuando llegué a Magallanes quise entrar de garzona porque no conocía a nadie, no sabía de medios, no sabía de autoridades, entonces quise empezar de abajo, de a poquito, ir conociendo lo que era trabajar acá. Y bueno, es muy, muy distinto a todo el training también que hay en Santiago, pero acá hay algo súper rico en el ámbito laboral, periodístico, por así decirlo, y es que todos se comparten, todos se ayudan en las pautas. Oye, me faltó una cuña, una entrevista, algo, y está este compañerismo, están estas ganas de ayudar al otro y de informar finalmente, y eso es súper entretenido y también tremendo desafío, teniendo en cuenta las distancias que hay acá en Magallanes. O sea, uno siempre desde afuera, por así decirlo, fuera de Magallanes, conoce mucho lo que es Punta Arenas, Puerto Natales, por las Torres del Paine sobre todo, pero cuando llegas acá conoces una realidad que es muy distinta. O sea, tienes Porvenir, tienes Timauque, el Sombrero, Sena Obstrucción, entonces, y claro, hay muchas veces no llega la información de manera tan fácil. Así que ha sido todo un desafío estar acá trabajando, la verdad. Y entre TVN y después Explora, ha recorrido la región completa. Y Eh, sí, he tenido la suerte de conocer las cuatro capitales provinciales. Gracias a mi pega en TVN pude conocer la navegación del glaciar Grey, que eso para mí había sido impensado. O sea, yo la primera vez que vine a vacaciones, ver los costos, imposible, y después cuando estuve acá me mandaron una pauta. Y bueno, conocí, como les decía, Puerto William, por Explora tuve la oportunidad, como les nombraba, Timauque, el Cerro Sombrero, eh, Cerro Castillo. Entonces he podido conocer varios lugares de la región y aprender mucho de cada uno de ellos. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. y como ya lo decíamos previamente y habíamos conversado un poco antes de empezar la emisión de este programa,
una de tus primeras pautas de cuando llegaste fue tener que cubrir elecciones. Eh, Cuéntanos un poco sobre eso Sí, antes de que hablemos de la elección de este domingo. no, fue terrible para mí porque llevaba, creo que, 6 meses acá en Punta Arenas, cuando, bueno, se me dio esta oportunidad de trabajar en TVN y obviamente quería estar. Nunca había trabajado en tele, yo había trabajado en web, en diarios, en radio, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en tele. Y en tele el training es totalmente distinto, o sea, ahí es mucho de conocer gente, del llegar a ser más cercano y también el impacto es mucho mayor. Entonces, primero era la presión de que tienes que saber, porque, o sea, no, por último en el diario lo buscas, en la radio puedes ir mirando, pero en la tele estás tú. Entonces, y fue tremendo desafío, primero aprenderme las comunas, porque yo conocía Punta Arenas natales y llegaba hasta ahí, conocer la división que tienen de provincias en la región metropolitana, una región metropolitana, Santiago y el resto de las comunas que en superficie son muy chiquititas en comparación con acá. Entonces, Ujú. de repente ver, como también lo vimos ayer, no sé, mesas, el total de mesas escrutadas y son tres. Entonces era muy extraño para mí y fue súper heavy el tema de las elecciones, porque como te digo, no conocía nombre y aparte todos tenían como una historia y toda la gente que tú entrevistabas te decían, no, cuando estuvo tal persona, no sé, de concejal o de cosas así, y todo así como, ¿quién es? Pero bueno, son, son cosas que uno va aprendiendo y en ese sentido el equipo de TVN me apoyó un montón, así que aprovecho de saludarlos ahí, al Eduardo, a la Lorito, la Alicia y todos ellos. Y pasando el tiempo en la elección del día domingo, ¿cómo la viviste tú como periodista, pero no estando en medio en esta ocasión? ¿Sentiste, extrañaste el estar haciendo pauta, el estar Sí, recorriendo? Cuéntanos de eso. totalmente, totalmente, porque igual el tema de periodismo también es mucho de vocación. Muchas veces uno, cuando entra a estudiar, lo primero que te dicen, si quieres ser millonario, no, no estudies periodismo, porque uno sabe Como que es los mucho profes. más... Exactamente, uno sabe muchas veces que eso es más corazón y vocación sobre todo que otra cosa. Y uno cuando es periodista le gusta estar entre medio de la noticia, sobre todo si te gustan los medios. Hay gente que no le gustan los medios, a mí en particular me gusta mucho el reporteo en terreno. Y claro, ayer ese afán, igual que tú estabas hasta en la fila para ir a votar, igual te pendiente de cualquier detalle, de qué le, no sé, qué le dijo el uniformado al caballero que entró, o si la señora se cayó, qué le pasó, está bien, no sé qué. Entonces, o no sé, ir a preguntar, o sea, cuando vas a votar, ¿qué me pasó ayer? Y, oye, ¿cómo ha estado la votación? ¿Cachai? Es como que uno automáticamente empieza a preguntar, ¿cachai? Así que me costó, debo decir que me costó, pero también fue una manera de estar tranquilo. Yo vi a muchos colegas corriendo todo el día, estaban súper agotados porque uno muchas veces cuando eres espectador ves la noticia y ya, pues, pero no ves todo el trabajo que hay detrás, que probablemente muchos colegas ayer se levantaron 6 7 de la mañana para empezar ya con los reporteos y no, es una labor tremenda. Bueno, justamente nosotros como por las comunicaciones también estuvimos haciendo esa labor desde muy temprano, tanto Mauro y Dante en el estudio y nosotros en los locales de votación. Y sin duda uno, además de poder tratar de transmitir a través de la voz o de la imagen en caso de otros medios lo que uno ve, también tratar de experimentar lo que está sintiendo, viviendo la persona que te está contando una historia. Y ayer así como los que veía, por ejemplo, en el caso de Pancho Pérez San Juan, ella subía en Facebook su credencial del plebiscito del 88, quizás los que vivimos este episodio el día de ayer, también va a ser un momento que uno va a recordar dónde estuvo, dónde votó, quizás hasta qué Exactamente, votó. ¿Tú sientes que, que esta va a ser una noticia en desarrollo? totalmente. ¿Mm? Sí, sabes que yo creo que pasó mucho ayer, que fue una elección, no sé cómo decirlo, pero fue una elección bonita, ¿cachai? O sea, yo vi mucha gente que iban familias a votar, o sea, en la fila estaban todas las generaciones votando, o sea, de la abuelita hasta la nieta, y era súper rico ver eso, ver que la gente de nuevo estaba creyendo en que tiene el poder si va a votar. Y también me pasó mucho escuchar historias relacionadas con esto de la comparación un poco de los plebiscitos. Primero porque obviamente el contexto en el que se desarrolló en el 88 el plebiscito versus ahora que nació
de un estallido social, o sea, nació de la gente lo pidió, no fue algo que se impuso. Mm. Entonces, obviamente, el contexto como se vivía era totalmente distinto y era, por eso te decía, era como muy bonito, muy esperanzador. La gente en las calles, tú veías esa sensación que hace mucho tiempo no se daba y que la gente mayor sobre todo lo contaba mucho, esta sensación de tener ese deber cívico de ir a votar, que finalmente es lo que uno debería hacer y que muchas veces uno un poco más joven, ¿ah? Lo peleabas un poco, así como, pero ¿por qué no votas? No, porque no me interesa la política. Y era como, pucha, y la gente, no sé, sobre todo la gente, al menos en mi caso, en periodismo, nos inculcan mucho la importancia de no solo pelear por tus derechos, sino también cumplir con tus deberes. Entonces, ayer siento que se dio eso y que las generaciones más antiguas también les dieron como el paso un poco a la generación joven de decir, oye, esto también es de ustedes pueden hacer esto. Incluso vi muchos chicos y chicas de menores de 18 que hicieron muchas cosas porque no podían votar. Vi en el caso una noticia en Santiago de una chica que regalaba lápices porque ella quería ser parte de este momento histórico. Y eso no se había dado en otra elección. Yo no recuerdo, al menos de las que yo he vivido, no recuerdo una elección que haya motivado tanto. Sí, sin duda, bueno, primero lo mencionaste tú, este es una elección que sucede después de una necesidad de una población que sale a la calle y no de una imposición desde el poder, sea cual sea, eh, democrático o no, pero el resultado de la votación, que ya, bueno, nosotros creo que los que habíamos estado siguiendo este proceso, sabíamos que podía ser abultado, pero ¿se esperaba tanta diferencia en votos entre una opción y la otra? Yo creo que lo que más marcó, incluso más que el resultado, fue la cantidad de gente que fue a votar. Yo creo que Ujú. eso era impensado. O sea, sabíamos que iba a haber un poco más de gente, pero el nivel que se tuvo, y sobre todo gente joven, que siempre era la gente que estaba como al debe un poco de este proceso, yo creo que fue lo que más llamó la atención. Porque claro, como dices tú, el apruebo estaba como que uno decía sí, o sea, era muy extraño que ganara el rechazo, pero igual uno tenía esa duda, ¿cachai? O sea, y para los dos lados, o sea, había mucha gente que estaba súper convencida del rechazo, gente que estaba súper convencida del apruebo, y entonces a la larga llegaba un momento en que tú decías, chuta, ¿qué va a pasar? O sea, yo me imagino un montón de gente como me tiene que haber pasado a mí, y me imagino que a ti también, el día sábado en la noche, ¿qué va a pasar mañana? O sea, Mm. que se viene, porque finalmente esto más allá de si ganaba el apruebo o el rechazo, iba a haber un cambio, o sea, iba a ser un precedente sí o sí. Entonces yo creo que eso en primera instancia es como lo primero que te marca. Lo segundo que te iba a comentar, yo no sé si le pasa a la gente de mi edad, cerca entre 28 y 30, pero esa emoción de leer ese voto, o sea, de así como tú estás de acuerdo con la constitución y sentir que tú tenías ese poder de decisión que probablemente nuestros padres, nuestros abuelos no lo tuvieron como nosotros lo tenemos, así implícito. Yo creo que eso personalmente me marcó mucho ayer y con respecto a tu pregunta de tan extenso este resultado, yo creo que fue también un triunfo para toda la gente que ha estado constantemente pendiente del tema de las manifestaciones, para los profes, para las TENS que están hoy en día full con el tema de la pandemia, todo se fue confabulando, o sea, yo creo que el tema de cambiar la constitución no es solamente ganarle a un sector a otro, era algo transversal. Que yo creo que, bueno, en nosotros ahí fuera de cámara lo hemos hablado muchas veces, esto no se trata de sectores políticos, por mucho que tú y yo tengamos uno distinto, se trataba de algo que es transversal, que afecta a todos, y afecta a la gente del rechazo, a la gente del apruebo, a derecha, centro, izquierda, a todos nos afectaba esto y qué bueno que se dio esta votación de buena manera, porque yo creo que también estaba un poco ese temor de que pudiese haber un descontrol mayor, cosa que menos mal no pasó. Claro, y justamente ahí viene también lo que en este programa, quizás como un aporte a la discusión, realizamos los tres programas anteriores, de presentar diferentes puntos que quizás no son los más mediáticos, porque no son los actores y actrices políticos de los partidos o de los movimientos, sino que a artistas, a organizaciones indígenas, a gente en el área de la educación, para conversar estas cosas. Y la pregunta va al rol de los medios. ¿Tú crees que
los medios de comunicación contribuyen o contribuyeron, hablando en pasado, en generar una mayor discusión frente a lo que se estaba realizando. Y en segundo lugar, Totalmente. ya, por Sí. favor, tú No, crees que no, sí. sigue con la segunda, así te respondo todo de una. Y, y lo segundo es, ¿cree que también contribuyeron en este proceso de educación cívica, ya que había una distancia con la votación? Entendemos que en las últimas elecciones había habido una abstención muy alta y que ahora se redujo esa cantidad, aunque todavía hablar del 50% de que voten los habilitados para votar no es un gran número, un porcentaje, pero sí el número objetivo es considerable. Esta es la elección más grande que en números objetivos que ha habido en la historia del país. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios frente a esto? ¿Cómo pueden aportar a esta reconocerse o reconocer la importancia del ciudadano y su participación en la política y la democracia? Bueno, en primera instancia, entender que el rol de los medios también es cumplir un derecho humano. O sea, si no me equivoco, en el artículo, creo que era 19 de los Ujú. derechos humanos, te habla precisamente del derecho a informarte y a la libre expresión. ¿Cachai? Y yo creo que a partir de eso también se le dio mucho auge, gracias a este estallido social, a todo este movimiento social, se notaron también otros medios no convencionales, no tradicionales o que no tienen eh, este ser como tradicional, este prestigio de medio de comunicación y que también ayudaron a visibilizar una situación que estaba pasando. O sea, lamentablemente hoy en día los medios de comunicación, al tener un tinte más privado, obviamente la línea editorial siempre marca, y eso también aprovechar de contarle a la gente que muchas veces la gente le echa la culpa al periodista. Como el periodista no reportó yo esto, hay un editor detrás, hay una línea editorial detrás que lamentablemente uno como periodista muchas veces no puede hacer nada. Pero creo que gracias a estos medios independientes que han aparecido este último tiempo también se logró visibilizar algo que el medio tradicional que no acostumbra a cubrir lo tuvo que cubrir. Estas noticias, por ejemplo, que uno veía en Santiago principalmente, en Plaza Italia, siempre se hablaba un poco de la violencia estructural, pero tampoco se daba a entender un poco el contexto de la manifestación. O sea, muchas veces pasaba una manifestación masiva y lo que alega todo el mundo, o sea, terminan todos rompiendo cosas. Pero también ahí está en cómo muestras esa imagen, esa información, cómo le haces un tratamiento a la noticia, porque efectivamente puede ser que alguien quemó algo, imposible negarlo, pero también hay un contexto detrás, hay una manifestación detrás que sí cumplió el objetivo, que sí tiene demandas, y eso muchas veces no pasaba, pero no pasaba con los medios tradicionales. Pero sí el medio independiente cubría precisamente eso, y eso también, ahora obviamente con el tema de las redes sociales, se fue viralizando, se fue generando más cosas, fueron saliendo muchos grupos, la misma gente que iban entrevistando de repente en la calle, que hoy en día son líderes muchas veces. Pasa con una chica que recuerdo que era abogada de derecho y dio un discurso pero espectacular y hoy en día era una de las personas que estaba ahí apañando full el tema de las manifestaciones. Entonces creo que los medios tienen un nivel pero de importancia, pero no sé cómo decirlo, como que es muy grande porque finalmente son los medios de comunicación los que posicionan una nota por sobre otra, una información por sobre otra. Y yo creo que en este caso, en el estallido social, también es algo que la misma gente hizo que no quedara atrás esa noticia. Y eso también, obviamente, lamentablemente, como te decía, los medios hoy en día son de vender una noticia, más allá de informar, ¿ya? Muchas veces hay colegas que han empezado su medio propio porque también no les gusta la línea editorial en el medio en el que trabajaron. Pero eso también ha hecho que haya más medios donde informarse, más fuentes donde ir para cubrir una noticia. Entonces, yo creo que en ese sentido fue fundamental el tema de los medios y, como te decía, en especial los medios independientes. Ellos definitivamente marcaron una pauta. Mientras me contabas esta visión de tratamiento de la noticia, no podía no acordarme de una frase de Álvaro Hoppe, el fotógrafo famoso de los 80, que decía, la fotografía no miente, mienten los fotógrafos. Eh,
porque justamente uno puede mostrar una situación que la gente va a ver en la pantalla, pero hay detrás de eso una decisión, una línea Exacto. editorial, como es el concepto que ustedes, los periodistas, ocupan y que realmente marca lo que es la opinión que pueden dar a conocer desde un medio. Y, y ahí también quiero profundizar en ese punto sobre la, la visión que se tiene muchas veces sobre la protesta social, no solo en el estallido, sino que en general. ¿Crees que, no hablar de todos, pero algunos medios han ayudado a tener una visión, eh, no sé si exagerada, pero sobredimensionada de algunos de estos hechos violentos o de daño, de vandalismo, etcétera? Yo creo que sí, y no pasa solamente en las manifestaciones como tú mencionabas, pasa en muchos casos, por ejemplo, cuando se informa de un femicidio. Hoy en día se informa la cifra, por ejemplo, algo que personalmente es muy molesto, pero tienes que ver también cómo se trata, y uno lo ha visto muchas veces, un caso por sobre otro, o sea, perdón, el mismo caso con distintos medios de comunicación, y ahí tú te das cuenta que va en la visión que tiene el medio. Porque pueden decirte, hablando a propósito de las manifestaciones, no sé, 100.000 personas se manifestaron pacíficamente por la Alameda. Y otro medio te va a decir, un centenar de personas rompió semáforo en Plaza Italia. ¿Qué es lo más llamativo? Hay medios, por ejemplo, que les llama mucho la atención la cantidad de gente que está en una foto. Y esa foto va en portada, por ejemplo. Otro le llama más la atención quizás como estas fotos un poco más de detalle, del impacto que generen. Entonces ahí tienes otra visión, ¿cachai? O otro es la cifra total de manifestantes, tienes otra. ¿Cachai? Entonces tiene mucho que ver en eso y como decías tú, lamentablemente hay algunos medios que han tildado un poco de, eh, no sé, por ejemplo, este tipo de violencia es igual a cierto partido político, el tema de la calma de cierto partido político. Y no, o sea, finalmente la verdad es una sola, pero tiene muchas visiones. Y en esas visiones está todo lo que nosotros llamamos línea editorial, que ahí lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer en los medios tradicionales. Por eso la ventaja de los medios independientes, en particular hay uno que no es como un medio como tal, pero no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo barrar? ¿Sí lo puedo decir? Bueno, hay un medio que se encarga se llama Fast Check, que es un medio Ujú. que no se encarga precisamente de reportear un hecho en concreto, sino que se encarga de velar o de contar si es verdad o si es noticia falsa, Claro, o si es impreciso, que también es la pasa. verificación de las noticias de otros medios, pero para que la gente que no Exactamente. tiene la posibilidad de tener los instrumentos de juicio pueda decir eso no es. Exactamente. Y ese medio, por ejemplo, es un medio independiente que cumple un rol súper importante y que falta hoy en día. O sea, incluso ha pasado con medios convencionales que han dicho noticias falsas. Y el problema es que mucha gente no conoce que hay un término que se llama el derecho a réplica y que uno no lo ve en los medios tradicionales, excepto en los diarios, creo, que es donde se utiliza más, Ujú. pero ¿cuántas veces no ha pasado que andaba una noticia que finalmente resulta falsa y hay gente que no se entera nunca que fue falsa? O sea, y eso viene de hace mucho rato y ahora se ha potenciado aún más con el tema de las redes sociales. Así que la gente que quiera ver eso, fast check en Instagram, es muy bueno. Claro. Vamos a ir conversando con Cindy sobre este nuevo espacio de periodismo también que suena interesante y lo que podría ser también el rol de periodismo en la democracia, la nueva constitución, pero después de la pausa comercial.